La salida del ministro Alfonso Cabrera en plena crisis del sistema de salud agudiza y precipita los movimientos en el gabinete del presidente Jimmy Morales. Junto a la renuncia de Cabrera se conoce también la salida de otros integrantes del equipo de trabajo del presidente Morales. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFPurgaGabinete. A continuación la nota sobre la decisión del ministro. El 14 de enero de este año, Alfonso Cabrera fue juramentado como ministro de Salud, nombrado por el presidente Jimmy Morales, recibiendo una cartera que enfrentaba una gran cantidad de problemas. El más crítico, el desabastecimiento en los hospitales. El ministro a lo largo de su gestión fue blanco de peticiones de renuncia a su cargo y de recibir denuncias en su contra. Una de ellas debido a la muerte de un menor de edad en las afueras del centro de salud de la zona 6 en marzo. Posteriormente, en una citación de la Comisión de Salud, en la que se señaló las compras fraccionadas efectuadas por la cartera, el ministro admitió su consideración a presentar su renuncia. A esto se añade la denuncia en su contra presentada por la diputada Ninette Montenegro, de Encuentro por Guatemala, por omisión de denuncia, ya que el ministro no brindó los nombres de los diputados que habían llegado a su despacho a sugerirle personal para ejercer dentro del ministerio, entre otras peticiones. La semana pasada, el ministro anunció la renuncia a su cargo y esta tarde su carta de renuncia fue entregada al despacho presidencial. Cabrera espera dejar el ministerio el 1 de agosto, justificando a que se debe a problemas de salud y personales. El vocero de la cartera, Edgar Arana, añadió que el ministro no se encuentra actualmente en el país y estará regresando el próximo lunes. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, noticias de movimientos en el equipo de trabajo en el gabinete presidencial. ¿Qué está sucediendo con la gente del presidente Jimmy Morales? Ese es el tema de la noche. Puede participar con la etiqueta SFPurgaGabinete. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. El ministro lo había anunciado hace unas semanas. Dijo, mi carta está lista, en el momento indicado la voy a presentar. Al parecer, eso ha llegado. Alfonso Cabrera presenta su renuncia como ministro de Salud, que se hará efectiva el 1 de agosto. Tiene que recibirla, aceptarla el presidente Jimmy Morales, pero esto se da en medio de una crisis en el sistema de salud con los salubristas en las calles. ¿Qué escenario para el próximo ministro de Salud, Philip? Bien, yo creo que el siguiente ministro de Salud la encuentra un poquito menos complicada que la que encontró el ministro Cabrera, por varias razones. En primer lugar, el ministro Cabrera, hay que reconocerlo, encuentra un sistema de salud colapsado. Pero aparte del colapso del sistema de salud, de la presión que genera financieramente el pacto colectivo, del sindicato de salubristas aferrándose al pacto colectivo, había un problema más, que era la falta de liquidez de recursos que tiene el Ejecutivo y ante la falta de liquidez, el ministerio estaba amarrado de manos para pagar deuda de arrastre con proveedores de insumos y de medicamentos. Esta última variable es la que se ha corregido de enero 2016 a julio 2016. Hoy por lo menos el Ejecutivo cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones de egresos de gasto. ¿Por qué? Por los pagos que hemos visto de impuestos a la SAT, porque se ha reducido la brecha fiscal y porque el presupuesto fue modificado para darle mayor margen de maniobra al Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿qué ocurre? Ya todo el componente financiero de la crisis de salud, en teoría, ya se debería de haber resuelto. Y ahí es donde seguimos viendo hospitales con desabastecimiento, ahí es donde seguimos viendo impago a médicos. Esto ya no es tanto un problema de falta de recursos como de problemática de gestión. ¿De ejecución? De ejecución, pero sobre todo de gestión administrativa. Porque ya lo veíamos un poco en la nota. La gestión administrativa en el Estado es complicadísima. Ejecutar recursos, subir eventos a Guatecompras para compra de medicamentos, insumos, el pago de una factura tiene 14 pasos en la ruta crítica. Entonces, digamos que si no se tiene un equipo de personas con conocimiento en temas de gestión pública, resulta muy difícil empezar a ejecutar gasto. Y ahí es donde creo que el siguiente ministro necesita no solo conocer el ramo de salud, sino tiene que saber gestión administrativa, porque tiene que ir a pagar a proveedores,
asegurarse que el control de inventario y de bodegas en los hospitales se vaya dando de una forma que permita abastecer al hospital antes de que haya desabastecimiento. Al menos liquidez ya tiene. Porque eso ya hay. Es que hoy ningún ministro se puede quejar que no hay dinero bajo el presupuesto actual, porque la SAT ha conseguido los recursos para que el Ejecutivo opere. A ver, el ministro, si le podemos decir a un ministro, Alfonso Cabrera, dice que presenta esta renuncia por motivos personales, pero, Estuardo, si el tema, al menos el de la liquidez, se ha resuelto y que ahora hay que entrarle al tema de la gestión, ¿por qué irse en este momento? Mira, vamos a ver. Principiamos que la gente que renuncia en realidad no renuncia a la institución, sino que renuncia al líder, renuncia al liderazgo existente dentro de la institución o empresa u organización. Y creo que mi problema para mí el problema no está tanto en los ministros, van a venir de plano más renuncias, sino está en el tipo de liderazgo que están viendo ellos que se ejerce. Digamos, por ejemplo, los problemas que tiene en la solicitud que diga quiénes llegaron a pedirle plazas para familiares o plazas para correligionarios del partido, tiene que ver con que tiene que tener el apoyo del presidente. Pero entonces ahí es donde está el problema. El poco ejercicio de liderazgo del presidente empieza a expulsar, y ese es un problema de liderazgo. Los líderes que están en posición de liderazgo y no ejercen, empiezan a expulsar a sus mejores miembros. ¿Existe debilidad política dentro del equipo de gobierno para una cartera tan complicada como salud al momento de afrontar diferentes frentes? Es que el mismo frente lo tiene educación. El mismo frente lo puede tener el Ministerio de Comunicaciones, sobre todo la demanda que hay de carreteras, de caminos, de puentes y todo eso. La obra paralizada en este momento. Digamos, la misma demanda la tiene el MAGA. ¿Se va a dar o no se va a dar comida? ¿Se va a dar unos fertilizantes? ¿Se va a dar dinero? ¿Qué va a pasar en este momento? Pero regreso otra vez, la gente renuncia al líder por la capacidad o falta de capacidad que tiene de ejercer el liderazgo. No es solamente que renuncie a un problema, porque la gente puede llegar con problemas al líder. El líder va a buscar soluciones, y cuando no le das las soluciones, entonces la gente se va. Parecido como cuando se menciona que cuando alguien renuncia de un trabajo, no renuncia a la plaza, sino renuncia al jefe, ¿no? Renuncia al jefe y al estilo de liderazgo que el jefe tenga. Y mira, el problema, de hecho, la primera renuncia fue la ministra de Comunicaciones. Mal gestionada al inicio. Mal gestionado. Del gobierno. Y si no tenemos esa capacidad, digamos, desde el punto de vista del presidente, esa capacidad de liderazgo, entonces la gente va a entrar y va a salir. Y el nivel de movilidad lo que daña es procesos que pueden seguir. Las instituciones deberían de seguir. Esa gestión de la que hablaba. Deberían de seguir, pero también necesitan. Y ahí es otra pregunta para todos los ministros que están siendo líderes. La otra noticia fue que el ministro de Finanzas, la familia del ministro de Finanzas, dio dinero, ¿verdad?, durante la campaña, y oh sorpresa, ahora él es el ministro de Finanzas. ¿Compraron o no la posición de ministro de Finanzas? Es la pregunta que todos seguimos teniendo. Vamos a la primera pausa de la noche. Ya lo sabe, envíe sus comentarios con la etiqueta SF Purga Gabinete. Volvemos.